Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra última sesión de la sexta edición del Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en colaboración con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, el Instituto de la Judicatura Federal y la Universidad de Girona, que en esta ocasión ha estado dedicado al uso del conocimiento científico por los tribunales y ha estado dividido en 3 ciclos de conferencias que han abordado una diversidad de temas de cómo se aproximan los jueces constitucionales a la evidencia científica y muy notablemente enfocado en sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana analizadas por expertos nacionales e internacionales de muy reconocido prestigio, de los que nos sentimos con los que nos sentimos muy agradecidos por su participación en este congreso. La sesión de hoy, con la que terminamos y cerramos este congreso, está dedicada al tema de la prueba en el derecho ambiental. Nos da mucho gusto contar con la presencia del maestro Sebastián Rebolledo. Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para participar en el Congreso. A continuación yo les voy a leer algunos datos, les voy a presentar algunos datos biográficos de Sebastián Rebolledo. Después él impartirá esta conferencia. Tendremos a continuación una sesión de preguntas y respuestas y discusión con los participantes en el Congreso. Le damos la bienvenida también hoy al grupo del posgrado en Ciencias de Sostenibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y al final de esta sesión, la doctora Ana María Ibarra, directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, y la doctora Carmen Vázquez, a quien agradecemos también enormemente su apoyo invaluable para organizar este congreso desde la Universidad de Girona, nos darán unas reflexiones de clausura. Entonces, para no detener más el inicio de esta importante conferencia del día de hoy, el Sebastián Rebolledo es becario doctoral del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de la Universidad de Girona. Cuenta con un máster en razonamiento probatorio por la misma Casa de Estudios y la Universidad degli Studi di Genova. Tiene un máster en Law, LLM, en Derecho y Tecnología por la Tilburg University de los Países Bajos y es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales. Del 2015 al 2019 trabajó como abogado en la Fiscalía de la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile y es abogado senior de ELO, LTDA, Asesorías Legales Ambientales. Sebastián Rebolledo ha sido expositor en eventos como el seminario Prueba y Daño Ambiental, organizado por el Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales y la Defensoría Ambiental. Participó en las jornadas de forénsica ambiental organizadas por ILO, el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y el segundo Tribunal Ambiental del mismo país con el tema La prueba en el derecho ambiental. Además, le queremos agradecer muy en especial que está colaborando con el Centro de Estudios Constitucionales en un libro que sacaremos a principios del año que entra, analizando algunas de las sentencias más emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la prueba y el derecho ambiental. Bienvenido, Sebastián. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Muchas gracias a todos los que están participando y están viendo esta presentación. Muchas gracias particularmente también a Ana María Ibarra, la directora del centro, a Carmen Vázquez y a ti, por supuesto, también, Alejandra. Un gusto haber tenido el tiempo de compartir con ustedes previamente y haber podido felicitarlas por la organización de este congreso que ha sido muy exitoso a pesar de las dificultades que conlleva esta pandemia. Bueno, voy a compartir la pantalla para mostrarles la presentación. Perfecto. Ok, como anunciaba Alejandra en su presentación, el objeto de mi presentación es la prueba en el derecho ambiental. Como se puede ya inferir o deducir desde solamente el título de esta presentación, es bastante amplio. El objeto es analizar algunas sentencias específicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México,
debo advertir o confesar de que me fue muy desafiante encontrar un tema único, transversal a todas las sentencias que tuve la oportunidad de analizar, que me permitieran, en definitiva, circunscribir mi análisis a solo ese tema. Pero menos mal, como les decía, el título de la ponencia es bastante amplio y por lo tanto voy a ir seleccioné algunos temas que en cada una de las sentencias o en algunos de los conjuntos de sentencias, algunos temas de carácter probatorio jurídico con relevancia en materia ambiental, estimo que valen la pena ser relevados, comentados, puestos en duda y en discusión. Solamente para efectos metodológicos les voy a presentar en la estructura de esta presentación. Voy a gastar un poco de tiempo en lo que son los alcances, es decir, qué es lo que va a ser propio de esta ponencia y qué es lo que va a quedar fuera, la metodología que decidí aplicar para poder analizar los casos y finalmente poder presentarlos, y finalmente vamos a discurrir la mayor parte del tiempo analizando cada una de las sentencias y los aspectos probatorios jurídicos con relevancia ambiental que estimo vale la pena ser revelados. Ok, las sentencias son 5 amparos en revisión resueltos por la segunda sala de la Suprema Corte, y estos dicen relación principalmente con 3 tipos de materias disputadas. Los primeros 3 amparos, el 499-2015, 921-2016 y 923-2016, dicen relación principalmente con la autorización de liberación de organismos genéticamente modificados y el uso de glifosato. El amparo en revisión 307 del 2016 está relacionado con la construcción e intervención de humedales, especialmente de lo que se denomina el ecosistema de manglar. Y finalmente, la 610 de 2019 dice relación con la modificación de una norma oficial mexicana a propósito de las especificaciones técnicas o concentraciones de etanol en gasolina, en distintas gasolinas. Los conceptos, y esto es una de las cosas que también advertí a propósito de la sentencia, es que fue todo un desafío finalmente poder identificar o seleccionar los temas para ser analizados. La cantidad de conceptos ambientales e instituciones jurídicas involucrados en la sentencia es tremenda. Desde, por supuesto, dado que estamos hablando de jurisdicción constitucional, dado que se tratan de amparos, todos dicen relación principalmente con el derecho humano a un medio ambiente sano. Tratan el tema del daño ambiental, el impacto ambiental y los riesgos ambientales, se involucran en conceptos más técnicos qué es lo que se entiende por servicios ambientales, se habla o se trata, ya sea expresa o implícitamente, sobre la prueba científica, causalidad, los principios del derecho ambiental, y se da un desarrollo, particularmente en la sentencia, muy extenso a propósito del principio de precaución, indubio pro natura, participación ciudadana y no regresión, y particularmente su relación en materia con algunas instituciones en materia probatoria. También se dicen ciertos aspectos sobre el procedimiento administrativo, fundamentos del acto administrativo, discrecionalidad administrativa, etc. Como les decía, dado que los temas son muchos, algunos se reiteran en la sentencia y otros no, decidí enfocarme en 2 temas específicos, de relevancia en términos probatorios, o de razonamiento probatorio, o epistemológico en términos más amplios. Por un lado, el principio precautorio y cuáles podrían denominarse las funciones epistémico-jurídicas del principio precautorio. Y B, una de las discusiones más permanentes en epistemología jurídica, que dice relación con los conceptos de hechos y verdad, particularmente asociados con el razonamiento probatorio, y mi enfoque en particular en este caso, cuáles son los límites epistémicos del procedimiento administrativo. En cuanto a la metodología, parto en cada uno de los casos con una exposición descriptiva y brevemente analítica de cuál es el contenido de estas sentencias, para posteriormente hacer de manera más o menos conjunta un análisis sustantivo y objetivo procedimental del contenido de esta sentencia,
siempre describiendo a su vez la interacción entre instituciones probatorias y algunos de los principios de derecho ambiental que ya nombré, particularmente el principio precautorio y el principio de participación ciudadana. Y finalmente, el objetivo de este análisis es exponer una revisión crítica del razonamiento jurídico y probatorio en particular expresado en esta sentencia. Comenzando con análisis, me disculpo de antemano si es que hay mucho contenido de letra en algunas láminas, traté de reducirlo lo máximo posible, pero me interesa reflejar lo más fehacientemente posible, que es lo que se dice en cada una de las sentencias. A propósito de la construcción e intervención de humedales, nos encontramos con la sentencia 307/2016, que en cuanto a los hechos, dice relación con la ejecución de la construcción del denominado Proyecto Parque Temático Ecológico de Laguna del Carpintero y la consecuente afectación de un humedal costero por la tala ilegal de mangle. Se advierten diversos derechos fundamentales violados, y los conceptos de violación dicen relación principalmente con el derecho a un medio ambiente sano por la alteración del ecosistema y la privación de servicios ambientales. Y segundo, con la vulneración del principio de legalidad, particularmente por no haberse sometido previamente a la ejecución y construcción de este proyecto a una evaluación de impacto ambiental. Son diversas las doctrinas que se pueden extraer de esta sentencia, y aquí las expreso identificando algunos de los considerando, cuáles son las que me voy a enfocar para hacer el análisis de algunas de las instituciones probatorias que estimo relevante, y se tratan en esta sentencia. Por un lado, está la legitimación activa en el amparo ambiental, es decir, la Corte define qué es lo que se debe entender por la legitimación activa en el amparo ambiental, al decir que es el interés legítimo para promover un amparo en materia ambiental, depende de la especial situación que guarda la persona, comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente con sus servicios ambientales. Surge un tema a propósito del análisis que hace la Corte Suprema que lo denominan la misma Corte como el replanteamiento de las reglas de la valoración probatoria. Y esto particularmente, dado que la valoración de los riesgos y los daños ambientales, por regla general, está condicionada a la incertidumbre científica y o técnica, lo que exige este replanteamiento. Y a su vez, muy de la mano con esta doctrina, con esta idea que plantea la Corte Suprema, se encuentra la doctrina de la flexibilización o la pretensión de flexibilizar diversas instituciones del derecho procesal, particularmente dada la especial configuración del derecho ambiental. Es decir, cuál es la naturaleza y los conceptos axiológicos del derecho ambiental. Respecto del razonamiento que expone la sentencia sobre la legitimación activa en el amparo ambiental, aquí se expone más o menos cuáles son las premisas que desarrolla la sentencia de la Corte. Por un lado, dice que la legitimación activa en amparos por afectación a la garantía de un ambiente sano requiere de un concepto amplio de legitimación. Esto se involucra con un interés legítimo, pero debe ser entendido bajo una interpretación equilibrada del mismo. ¿Por qué la Corte Suprema dice que se debe entender bajo una interpretación equilibrada del mismo? Particularmente porque al ampliarse el concepto de legitimación, a utilizarse el concepto de interés legítimo, particularmente en materia ambiental, se genera un riesgo, un trade-off, un risk trade-off en materia procedimental, que sería el probable desborde de las capacidades de los tribunales para conocer de este tipo de casos. La forma en que la Corte Suprema reduce este riesgo es mediante la introducción del concepto de ecosistema y de los beneficios ambientales que estos prestan. Es decir, dice, si bien los servicios ambientales se definen y miden a través de pruebas científicas y técnicas que, como todas en su ámbito, no son exactas ni unívocas, el análisis de los servicios ambientales debe ser conforme al principio de precaución. Y aquí es donde se introduce por primera vez el concepto de principio de precaución con una función, o como se ha denominado, interpretativa en derecho ambiental.
La segunda doctrina, que dice relación con el replanteamiento de las reglas de valoración probatoria y la flexibilización de diversas instituciones del derecho procesal, el tribunal la expresa en la forma de que se aprecie que hay un desequilibrio en materia de amparo en casos ambientales. Los presupuestos que utiliza la Corte son que en materia ambiental existe una amplia y profunda incertidumbre técnica y científica respecto de los riesgos y los daños ambientales y cómo estos se pueden acreditar. Lo vincula con que generalmente los elementos probatorios, dada la naturaleza de los riesgos y daños ambientales, son de difícil acceso y comprensión. Esto también expresado en términos de costo, es decir, generar pruebas en materia ambiental suele ser muy costoso. Y esto produce en definitiva una asimetría de las partes, particularmente cuando los vulnerados en sus garantías fundamentales son comunidades de escasos recursos, comunidades en algunos casos pueden ser indígenas, comunidades de poblaciones que están siendo afectadas por el desarrollo de proyectos. Frente, por el otro lado, la administración propiamente tal, que puede ser la que esté ejecutando o haya autorizado la ejecución de algún proyecto, que siempre va a tener un conocimiento de la información mucho más profundo, y particularmente también quienes son los desarrolladores o titulares de ese proyecto. Frente a esto, como doctrina, la Corte Suprema, haciendo eco de algunos tratados internacionales, particularmente el Tratado de Escazú, propone como contrapesos a esta situación propia de la configuración fáctica jurídica de los casos de materia ambiental, la reversión de la carga probatoria, la institución de las cargas dinámicas de la prueba y finalmente lo que se denomina como el rol activo del juzgador. Ok, como les decía, detrás de toda la doctrina que esboza o desarrolla la Suprema Corte en este caso, se encuentra finalmente el rol o funcionalidad que se le puede otorgar al principio precautorio. Por eso aquí vamos a hablar del principio precautorio y sus funciones epistémico-jurídicas. Solamente para contextualizar, tenemos que propongo una definición del principio precautorio, que es la más conocida, que es la propia del artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Para aquellos que sean más letrados en materia ambiental, no es necesario decir la cantidad de formulaciones, concepciones y nociones que existen tanto del principio propiamente tal, las denominaciones que se le han otorgado, así también cuál es la concepción que se tiene de cada uno de sus elementos. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos prácticos, vamos a definir que el principio precautorio se caracteriza principalmente por tres componentes o elementos. Número uno, la incertidumbre. Número dos, el peligro. Y finalmente, el daño grave o irreversible. La incertidumbre es un elemento global y es propio a cada uno de los otros dos elementos. Y de hecho, hoy en día muchos autores definen las tendencias doctrinarias actuales en materia jurídica, por lo menos, suelen definir de que el principio precautorio va evolucionando permanentemente, tal cual como va evolucionando a su vez el rol o la concepción que se tiene de la incertidumbre. No vamos a entrar, no voy a entrar en definiciones o disquisiciones teóricas sobre el concepto de incertidumbre, tampoco lo haré sobre el de los riesgos, sino que simplemente me concentraré en que para efectos de la aplicación o funcionalidad del principio precautorio se debe entender como los dos elementos acreditables, corroborables o verificables, que son el peligro y el daño grave o irreversible. Aquí solamente acompaño algunas citas que reflejan las discusiones que han existido en torno a la funcionalidad del principio precautorio. Debería haber partido quizás con eso, pero en definitiva no está exento de controversia en términos de cuál es su funcionalidad, si es que es o no equívoco, inequívoco, unívoco, y finalmente de qué es lo que mandata hacer el principio precautorio. Los grandes opositores hoy en día se encuentran representados principalmente por la opinión que presenta en la última cita que paso a leer, que es de Cass Sunstein, al decir, algunas versiones particulares del principio son paralizantes porque no ofrecen ninguna guía y prohíben todo curso de acción. Y me voy a quedar con esta cita para algo que voy a señalar más adelante. Uno de los temas que finalmente
que introduce la Corte en esta sentencia para destacar la relevancia del principio precautorio en materia probatoria es lo que denominan las notas características del daño ambiental o ecológico. Por un lado señala que no es de percepción inmediata, es decir, que tiene un aspecto de prolongación temporal, es decir, sus efectos pueden estar materializándose hoy en día o empezando a materializarse y sin embargo no serán percibidas por el humano o por los instrumentos que puede utilizar el humano para percibirlos, para mejorar su capacidad perceptiva hasta dentro de mucho tiempo. Segundo, de que es de causalidad de compleja integración, dado que en el medio ambiente y en su ecosistema suelen generarse efectos sinérgicos difusos y acumulativos. Y finalmente, de que las causas de los riesgos y daños ambientales en muchos casos suelen ser despersonalizadas o anónimas. Esto quiere decir que hay pluralidad de causas y responsabilidad difusa en términos jurídicos. Por esto, concluye la Corte considerando 98 a 100, el daño ambiental exige una interpretación amplia a la luz del principio de precaución. Funcionalidad número 1 o función epistémico-jurídica número 1 del principio precautorio. Señala la Corte de que, dadas estas características de los daños y riesgos ambientales, dadas estos desequilibrios que existen entre las partes, en términos probatorios, capacidad de producción de elementos de prueba, se debe generar, o en algunos casos debe operar, la reversión de la carga de la prueba. Para esto, en términos de la tradición racionalista de la prueba, cabe hacerse dos preguntas. Número uno, ¿qué es lo que es la carga de la prueba? Y número dos, ¿cuántas cargas de prueba hay? ¿O qué es lo que debemos entender por carga de prueba y cuántas denominaciones de carga y funcionalidades de carga de la prueba pueden haber? En primer lugar, cuando hablamos de qué es lo que es la carga de la prueba, siguiendo lo expuesto por principalmente Ferrer en mi caso, que lo conozco más particularmente, pero también por Nieva y Giannini, una obra del 2019 que se denomina Contra la carga de la prueba, dicen, es una regla de distribución del riesgo del error, junto además con las presunciones y los estándares de prueba. Su función es asignar a una parte el riesgo de error en la falta de prueba suficiente. Es decir, si en un caso una parte tiene la carga de generar determinada prueba, de generar prueba para corroborar un enunciado fáctico y no genera prueba suficiente para corroborar ese enunciado, se dará por entendido de que ese enunciado fáctico, por lo tanto, no existe. Pero esto, ¿qué es lo que quiere decir? A su vez, de acuerdo, siguiendo a Ferrer particularmente, de que la carga de la prueba siempre va a ser dependiente de la existencia de un estándar de prueba. Y por eso vamos a pasar adelante a hablar más adelante de los estándares de prueba. En cuanto a la noción de carga de la prueba, si bien en la tradición continental, que es propia de los países iberoamericanos y europeos continentales, no aplica de esta forma propiamente tal, se ha traído a la colación por las diversas utilidades que puede tener en la práctica utilizar esta concepción de esta categorización de cargas de la prueba, que en este caso es propia del derecho anglosajón, particularmente en este caso de la tradición de los Estados Unidos. Por un lado está la carga de prueba de petición o la burden splitting, que es decir, la carga de notificar o avisar y delimitar el cauce de un litigio pretendido por una parte. Esta concepción de la carga de la prueba es completamente inexistente en nuestra tradición. Corrijo, no completamente inexistente, pero se reduce a muy pocos casos. La de producir prueba, en segundo lugar, o la burden of production, es la de generar la prueba respecto de un enunciado fáctico o un objeto de prueba. Y esta me quiero detener un poco porque en definitiva es la que se podría entender que es a la que se refieren los tribunales, en este caso la sentencia de la Suprema Corte, cuando dice que en caso de incertidumbre jurídica sobre un riesgo, sobre un daño, atendiendo las asimetrías que pueden haber entre las partes, se justifica de que haya una inversión en la carga de la prueba. Y finalmente está la carga de persuasión, la burden of persuasion, que en estricto rigor se puede asimilar, en términos generales se puede asimilar al estándar de prueba, que es lo que nos referiremos más adelante. Algunas observaciones críticas desde ya a la doctrina de la sentencia, y aquí cito algunos de los párrafos.
En, en virtud, son considerandos, perdón, no párrafo. En virtud de este principio, señala la Corte, el de precaución, el jugador cuenta con esta herramienta, la inversión de la carga de la prueba a efectos de llegarse a todos los elementos probatorios necesarios para identificar el riesgo de daño ambiental. ¿Qué es lo que llama primeramente la atención al leer este considerando? De que hay una confusión de dos instituciones o de dos instituciones de relevancia jurídica distinta. Por un lado, la inversión de la carga de la prueba, y por el otro lado, el rol activo del juez en los casos en los cuales se justifica que el juez tenga un rol activo para llegarse a elementos de prueba. En ningún caso la inversión de la carga de la prueba puede entenderse de que permita al juez a llegarse a todos los elementos probatorios necesarios para identificar el riesgo del daño ambiental. Eso depende de otras circunstancias que vamos a ver ahora cuando revisemos la funcionalidad número 2. Y en segundo lugar, llama la atención el considerando 243 cuando dice que se revertirá la carga probatoria a la autoridad responsable con el objeto de que sea ésta quien acredite el riesgo de daño al medio ambiente advertido por el juzgador que en realidad no existe. Es decir, que el titular acredite que el riesgo advertido por el juzgador no existe. Lo que me llama la atención es en términos procedimentales, porque dice el riesgo que el juzgador advierte, es decir, en este caso, sobre esta idea, la sentencia no desarrolla más aspectos de cómo se hace aplicable en la práctica. Es decir, estando revisando o elaborando la sentencia, el juzgador, el juez, o el agente administrativo podría denominarse en su caso, ante la incertidumbre o al ver de que hay un riesgo, puede entonces revertir de la carga de la prueba para que entonces acredite el daño ambiental o el riesgo que se pudo haber generado. No se desarrolla más sobre este tema y creo que en definitiva cuando se utilizan este tipo de ideas es clave identificar o distinguir cuál es la instancia del procedimiento respecto de la cual resulta aplicable y en definitiva cómo se pretende hacer aplicable. En este caso, dado que estábamos analizando finalmente una sentencia de amparo, no se entiende cuál es la funcionalidad que se le otorgaba. En cuanto a la segunda función epistémico-jurídica del principio precautorio que le otorga la Suprema Corte, es lo que denomina el rol activo del juzgador en la recopilación de elementos de juicio. En términos generales, por lo que se puede ver a propósito de la revisión de otros procedimientos o cuerpos normativos o tradiciones o sistemas en los cuales existe un rol más activo del juez, se puede decir de que esto depende de tres circunstancias. Número uno, que lo señale expresamente la normativa. Número dos, la naturaleza del procedimiento, es decir, puede ser si sea o no un procedimiento adversarial, un procedimiento inquisitorial, un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial. Y finalmente, y esta es una doctrina que se ha elaborado a propósito principalmente de casos de interés público, es que el juez puede tener un rol más activo para generar o reunir elementos de juicio relevantes para la toma de decisiones, dependiendo del carácter público y la relevancia de la materia en disputa. En el presente caso, no voy a entrar en más detalles, pero existe una disposición legal, lo señala la misma Corte en su sentencia, que es el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que establece que podrá llegarse de todos los elementos de prueba que estime necesario, y en su segundo inciso, quizá no estoy siendo tan preciso, pero no tengo el texto a la mano, en segundo inciso señala que podrá requerir a distintos agentes públicos de la administración que alleguen todos los elementos de prueba que tengan en su poder. Aquí quiero hacer una pequeña distinción que solamente de la lectura de ese artículo, de ese segundo párrafo del artículo 34, se debe entender en sentido estricto de que solamente ha lugar a que se le soliciten a dichos agentes los elementos de prueba con los que cuenten actualmente, o en una interpretación más amplia, podría también entenderse que se les solicite a los agentes de la administración que tengan las capacidades técnicas para que generen nuevos elementos de prueba que puedan ser de utilidad para resolver el conflicto. A propósito de este tema, una pregunta que surge siempre en la práctica es qué límites operan sobre el juez en función de este rol, cuando está el juez ejerciendo un rol activo.
Y nuevamente, sobre este punto creo que es importante hacer algunas disquisiciones. Si es que estamos hablando de un procedimiento en el cual el juez está ejerciendo una facultad revisora o una facultad o ejerce su atribución en una instancia final del procedimiento, siempre creo que se va a tener que respetar particularmente la garantía del debido proceso, particularmente la contradictoriedad. Es decir, si es que el tribunal llegase en este rol, entendiendo en ejercicio de este rol, se allega de nuevos medios de prueba que van a ser de utilidad para resolver el conflicto, estimo que en virtud del principio de contradictoriedad siempre deberían darle traslado y poder ser puestos en conocimiento de las partes para que puedan generar sus descargos. Ese para mí es el límite fundamental. Finalmente, en tercer lugar, respecto al principio precautorio y la valoración de pruebas científicas y técnicas. La sentencia del tribunal avanza mucho sobre cuáles son señala cuáles son las pruebas científicas y técnicas que son utilizadas para resolver el conflicto, y estos son principalmente informes periciales, oficiales y de parte de ingenieros y documentos públicos. Sin embargo, señala, a propósito en términos generales, cuáles son las características de las pruebas científicas y técnicas en los casos ambientales, lo siguiente, de que no son inexactas y no unívocas, es decir, que no es posible definir el impacto de un servicio ambiental en términos generales. Algunos servicios ambientales se deberán definir a través de pruebas científicas improbables. Sobre este, en primer lugar, llama la atención de que no entrega una definición, dado que, por lo menos en lo que es mi conocimiento, no es una categorización normativa, ni teórica, jurídicamente hablando al menos, de las pruebas científicas. En segundo lugar, señala que la existencia de evidencia científica o material no puede ser una condición necesaria para demostrar la alteración o daño a un servicio ambiental. Y esto lo relaciona finalmente con que la exigencia de evidencias jurídicas sobre la alteración de un servicio ambiental constituye una desprotección del medio ambiente derivada del desconocimiento del funcionamiento de los ecosistemas. Es decir, quiere decir que lo que se trata de entender, de colegir de estos enunciados es en definitiva lo que se entiende de que en materia ambiental, como en muchos otros contextos de incertidumbre científica, y como lo es incluso la misma investigación científica, con mayor razón también lo es entonces en los procedimientos legales, judiciales o administrativos, la pretensión de que a través de la evidencia se pueda lograr una corroboración absoluta de la verdad sobre los enunciados fácticos, o se pueda alcanzar una verdad científica absoluta, parece ser imposible, y que por lo tanto, señala, se debe siempre valorar la prueba conforme al principio de precaución, dado que en definitiva hay una especie de incertidumbre científica. Ahí señala la ausencia de pruebas científicas que reflejan puntualmente los beneficios de la naturaleza, no puede ser motivo para considerar que determinado ecosistema no presta un servicio ambiental, o bien que el beneficio del ecosistema no repercute en una determinada persona o comunidad. Muy brevemente, lo que llama la atención de considerando en particular, es que entrega en mi opinión, una interpretación o funcionalidad del principio precautorio muy amplia. Porque no estamos hablando en ningún caso, sobre todo cuando se está determinando en los valores de un determinado ecosistema, si bien puede haber incertidumbre científica de cuáles son esos valores, no estamos hablando en ningún caso de que estén asociados a un riesgo grave e irreversible. Si es que hay incertidumbre científica respecto a un valor sobre un ecosistema, no se me justifica de que en un caso necesariamente sea el principio de precaución el que gatille la aplicación de pruebas no unívocas o inexactas, como se señala el tribunal, sino que más bien es la valoración probatoria propiamente tal. Creo que no es necesario recurrir al principio de precaución para poder llegar a esta conclusión que pretende a la que llega la Suprema Corte. Veo que el tiempo avanza súper rápido, trataré de ir un poco más rápido. Acá una nota, como le adelanté, pero es indefectible no referirse a los estándares de prueba y el principio precautorio.
¿Esto por qué? Porque en ninguna de las sentencias que me tocó analizar, el tribunal, la segunda sala en particular, desarrolla cuál es el rol o cómo se vincula el principio precautorio con los estándares de prueba. A grandes rasgos, los estándares de prueba son una regla jurídica de orden epistemológico y político moral cuya función es la distribución del riesgo del error en la toma de decisiones sobre un enunciado. Se determina el estándar de prueba en base a los valores e intereses que pueden verse afectados. Generalmente el estándar de prueba viene determinado por ley. Lo que pasa en muchos contextos, particularmente en los contextos administrativos, es que no existe un estándar de prueba determinado por ley. Porque se estima que dado que hay es de orden político-moral, el llamado a determinar los estándares de prueba, el legitimado para hacerlo sería el legislador y no así el juez o la administración. Sobre eso se puede discutir. En consideración a los elementos propios del principio precautorio, estimo que su aplicación presupone necesariamente la existencia de un estándar de prueba. Pero respecto de cuáles de los enunciados fácticos del principio precautorio, del peligro o probabilidad de ocurrencia, o del daño grave o irreversible, ahí dice reversible, irreversible. Sobre esto, no existe una doctrina que haya, y tampoco jurisprudencia, salvo la que haré referencia un poco más adelante, que relacione funcional y jurídicamente el principio precautorio con los estándares de prueba. Sin embargo, en la jurisprudencia y en la doctrina australiana particularmente, se ha desarrollado alguna de las siguientes propuestas. Pasan por todas las posibilidades de estándares de prueba para definir cuáles serían aplicables respecto al principio precautorio dependiendo de las circunstancias. El más allá de todo razonable se ha expuesto como una posibilidad de estándar de prueba para aquellos casos en los cuales el objetor de un proyecto, en virtud del principio precautorio, le traspasa o revierte la carga de la prueba al proponente de, por ejemplo, un proyecto. Habiéndose traspasado la carga al proponente de un proyecto, el proponente del proyecto, es decir, porque existe un riesgo grave e irreversible, debería acreditar de que no se genera ese riesgo grave e irreversible bajo un estándar de más allá de todo algo razonable. En mi opinión, esto en un contexto de incertidumbre jurídica, agregarle ese estándar por lo demás significaría prácticamente eliminar toda posibilidad de cumplir con ese estándar en esa carga de la prueba. En la tradición, y esto no es propio de la australiana, pero en algunos casos se podría replicar haciendo eco de algunas sentencias del Tribunal Supremo Español que han sido replicadas en algunos tribunales de latinoamericanos, se ha señalado que en contexto administrativo, hacer el procedimiento administrativo y particularmente el procedimiento administrativo sancionador, una aplicación o del jus poniendi estatal deberían aplicar de forma matizada los principios del proceso penal. Y por lo tanto, la forma de aplicar matizadamente los principios del proceso penal es, se aplica el proceso penal más allá de todo razonable, lo más matizado que se le ocurre entonces a esta doctrina, es decir, aplica el de prueba clara y convincente. Eso no resulta convincente, en mi opinión. Respecto a la preponderancia de la evidencia, se ha señalado de que es el estándar mínimo el propio civil y que en términos generales debería ser el que opera también en materia ambiental. Algunos han esbozado, y esto es particularmente la doctrina australiana, de que en aquellos casos cuando se trata de acreditar el indicio de un riesgo para el objeto de gatillar la inversión o reversión en la carga de la prueba, lo que debería operar es simplemente presentar indicios de una posibilidad, lo que se define, y así lo expresan, como incluso algo menor al 50%. Y una vez que se gatilla esto, la parte contraria deberá acreditar la inexistencia del riesgo del daño con un estándar de prueba superior. No identifican cuál. Finalmente, hay doctrina y cada vez más frecuente que ha elaborado de que el estándar de prueba en materia ambiental va a ser siempre dependiendo del contexto y particularmente de la gravedad de las consecuencias asociadas a los riesgos que se estiman pueden llegar a ocurrir. Sobre
aquí ya terminamos con la primera sentencia asociada a la construcción del parque temático que es de Laguna del Carpintero, que en definitiva terminó por acoger el amparo en revisión y señalar de que se configuraba en la especie una ilegalidad, una vulneración del principio de ilegalidad, porque era un proyecto que por su naturaleza establecida en la ley y sus características debería haber ingresado obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental. Sobre los casos de liberación de organismos genéticamente modificados y uso de glifosato, debo advertir que si bien el tema en abstracto es de profundo interés, tanto para el derecho ambiental como para el razonamiento probatorio, y se ha escrito mucho sobre esto, en la práctica, estas sentencias no, no desarrollan mucho los conceptos o instituciones probatorias. Por el contrario, lo que dice en relación principalmente es si es que al haberse autorizado en todos estos casos la liberación al medio ambiente de la etapa comercial de soya genéticamente modificada, resistente al glifosato, se había respetado o no el derecho a la participación y consulta previa e informada que tenían las comunidades indígenas que habitaban en los sectores aledaños a donde iban a ser liberadas donde se había autorizado la liberación de esta soya. Los sectores en particular en la planicie huasteca, la península de Yucatán y Chiapas, sumando en total más de 230.000 hectáreas en las cuales se liberaría el... No, lamentablemente, y también teniendo en cuenta el tiempo, no voy a ni siquiera desarrollar los aspectos de la doctrina de la sentencia del objeto de análisis, porque como les decía, no incurre en análisis sobre temas probatorios que sean de relevancia, y prefiero pasar directamente a la tercera sentencia. Esta sentencia es muy interesante y da para hablar de algunas cosas que no me permitía hablar la primera, y esta es la que dice relación con la modificación de la norma oficial mexicana, el amparo 610 de 2016, y el hecho que se estima vulneratorio o violatorio de los derechos fundamentales es un acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica por sí misma, sin seguir el procedimiento ordinario, la norma oficial mexicana que establece 2016, que establece especificaciones de calidad de los petrolíferos. Se estima nuevamente vulnerado el derecho a un medio ambiente sano, particularmente la calidad del aire, y el principio de legalidad por la modificación literal por parte de la Comisión Reguladora de Energía. Las doctrinas de esta sentencia son particularmente dos, que son la determinación de la insubsistencia de las causas que originaron la expedición de una norma y cuáles son los criterios que establece la Corte deben presentarse en un caso para modificar una norma oficial mexicana sin seguir el procedimiento ordinario, que el procedimiento ordinario incluye dentro de una de sus etapas la consulta pública de la norma oficial mexicana que se pretende modificar, del proyecto de modificación. Y por otro lado, cómo se vinculan los principios ambientales y la modificación de una norma oficial mexicana. Y aquí el tribunal hace una relación muy interesante respecto a los principios de precaución y de la participación ciudadana y los alcances que pueden tener a propósito de la etapa de consulta y la necesidad de la etapa de consulta en la modificación de una de estas normas. El presupuesto normativo, que por una parte era objeto de esta sentencia y se pretendía por los recurrentes que se declarara inconstitucional, era el artículo 51 que dice: cuando no subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial, se podrá modificar o cancelar la norma que se trate sin seguir el procedimiento para su elaboración. La sentencia, ¿qué dice? Primero, tiene una precisión interpretativa, que dice: no se refiere a aquellos casos en que esa insubsistencia se encuentre sujeta a controversia, debate o en general existe incertidumbre científica. Dice por el contrario. El principio de precaución y el principio de participación demandan que, habiendo incertidumbre, en esos casos se desahogue el procedimiento ordinario, y que estos principios además tienen el potencial de permitir y promover procesos de toma de decisiones más democráticos e inclusivos.
La segunda precisión interpretativa que hace la Corte, que la determinación de insubsistencia de las causas que dieron lugar a la elaboración de la norma oficial mexicana en materia ambiental no autoriza una valoración subjetiva por la autoridad unilateral y conforme a su propio arbitrio capricho. Debe ser de carácter objetivo y señala la insubsistencia debe comportar un carácter eminentemente notorio, manifiesto, evidente e incontrovertible. Sobre esto también realiza dos precisiones analíticas que van a ser analizadas más adelante en clave epistemológica, que es lo que me interesa presentarle. Número uno dice que todas estas situaciones por su naturaleza no deben partir de un ejercicio de inferencia lógico-científica, sino del simple hecho de que ha salido a la luz pública información contundente y terminal que no admite ni requiere deliberación ciudadana y técnica, ni ciudadana ni técnica. Y en segundo lugar, de que esto quiere decir que para que se diera la hipótesis de modificar unilateralmente la norma oficial mexicana, se debe dar un consenso científico que en forma clara y unánime determinara que, en este caso el empleo de etanol, no depara riesgo alguno al medio ambiente. Sobre esta sentencia en particular surgen varios temas que voy a tratar de ir pasándolo más o menos rápido. Número uno es las características del procedimiento administrativo regulatorio. Aquí en particular estamos hablando de un procedimiento administrativo regulatorio que en caso alguno es un procedimiento adversarial, no es un procedimiento, por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionatorio. Sin embargo, al igual que todos los procedimientos, y esto por la aplicación de la tradición racionalista de la prueba, tiene como uno de sus gran valores la búsqueda de la verdad. La eficacia de una decisión administrativa, podemos decir, siempre va a depender en gran medida, pero no únicamente, de la veracidad de sus presupuestos fácticos. Pero a diferencia de los procedimientos adversariales en la elaboración de políticas regulatorias, además y principalmente también se ponen en juego o hay objetivos de decisiones de política pública más o menos técnicas. Y finalmente, como en todos los procesos de generación de conocimiento humano, la administración está impedida de obtener un acceso absoluto y definitivo a la verdad, como al parecer pareciera pretender la Suprema Corte con los criterios que establece. Esto me lleva a tocar un segundo tema que es particularmente relevante, que es la concepción en los procedimientos administrativos, particularmente regulatorios, incluso también en algunos casos los procedimientos administrativos de la administración como juez, perito y parte. En general, en estos procedimientos, en los administrativos regulatorios de elaboración de normas, no hay contradictoriedad. Es decir, no hay alguien que esté discutiendo desde una posición contraria a la de la Corte en general, perdón, a la de la Administración en general. Entonces, ¿cómo se puede controlar la veracidad, confiabilidad y suficiencia de la prueba utilizada por la Administración de sus decisiones? Cuando, es decir, el conocimiento científico para la toma de decisiones regulatorias se genera dentro de las puertas de la Administración. En términos generales podemos decir de que los principales elementos que están establecidos en muchos de nuestros sistemas jurídicos son el deber de fundamentación del acto administrativo, la probidad administrativa, el deber de cada uno de los funcionarios que participan en la elaboración de este conocimiento de actuar de acuerdo a las reglas de probidad propias del país en el que se encuentre, y finalmente la revisión judicial, siempre y cuando sea procedente un recurso en contra de estas resoluciones. Ahora, a propósito de los temas que revisamos recién y la doctrina que plantea la Corte Suprema en este caso, lo que me llama particularmente la atención y quiero mostrarle es lo que yo noto como una contradicción interna en esta sentencia a propósito de cuál es su concepción de la verdad y del procedimiento administrativo, por una parte, y cómo externamente se puede contrastar con lo que señaló, por ejemplo, a propósito de la sentencia, de la primera sentencia que revisamos, cuando señalaba de que la evidencia científica nunca puede ser unívoca, y también que es inexacta. Acá, ¿qué es lo que dice sobre la verdad la Corte Suprema? Es decir, tienen que haber hechos notorios, manifiestos, evidentes e incontrovertibles. Segundo, no deben partir de un ejercicio de inferencia lógico-científica, pero finalmente señala, esto sugiere, es decir, que para que pueda haber una modificación de la norma oficial mexicana, debería surgir un consenso científico, a pesar de que no debe haber un ejercicio de inferencia lógico-científica, pero debe haber un consenso científico que en forma clara y unánime diga que ya no existen los riesgos que dieron lugar a la generación de la norma. Para mí,
en este razonamiento en particular que se manifiesta en distintos párrafos, y es bastante contundente la sentencia en señalarlo, se genera una inconsistencia lógica importante que choca o colisiona con la aplicación que se le pretende dar posteriormente, por ejemplo, al principio precautorio. Del procedimiento administrativo señala, y esto es muy interesante, cómo al mezclar el principio precautorio con el principio de participación ciudadana, dice que no puede ser solo una voz ni una sola oración la que determine la posibilidad de que el Estado mexicano se modifiquen los porcentajes máximos de etanol como oxidante de la gasolina, y que dice la existencia de un pluralismo valorativo de carácter técnico, científico e inclusive social para la determinación de cómo debe regularse la actividad determinada. Sobre esto es interesante porque a propósito de las discusiones que existen sobre las concepciones del principio precautorio, priman dos, y se denominan la dicotomía científico-democrática y la racional instrumentalista. La racional instrumentalista es aquella que dice que las decisiones en marco de incertidumbre, en contexto de incertidumbre y en aplicación del principio precautorio, debe primar siempre la opinión técnica, esto a rasgos muy generales, mientras que en la democrática debe introducirse, incluso ser fundamental y primar también la concepción social y la percepción que se puedan tener en la sociedad de los riesgos asociados a la decisión en contexto de incertidumbre. Hoy no quería no. Y con eso termino, perdón. Muchas gracias. Sebastián Rebolledo, muchísimas gracias a ti. Estoy absolutamente impresionada con esta presentación. A mí me parece maravillosa, y por la respuesta de preguntas que hemos obtenido, etcétera, creo que es que toda la gente que nos está viendo y acompañando en este congreso piensa lo mismo. Me impresiona mucho el grado de análisis y la complejidad del análisis que has realizado de sentencias de la Suprema Corte Mexicana, con la dificultad que tiene estudiar de manera tan detallada y brillante instituciones de derecho de otro sistema jurídico en el que no estás tú absolutamente formado, aunque ahora creo que lo estás. Me parece una crítica, una interpretación muy, muy, muy valiosa, que nos dará muchísimo para pensar y seguir reflexionando sobre cómo va evolucionando el pensamiento de la justicia constitucional sobre estos temas centrales. Si estás de acuerdo, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Te iré haciendo una pregunta a la vez. Bueno, tengo muchas preguntas que tienen que ver con el principio precautorio y con toda la parte de estándares de prueba y principio precautorio. La primera pregunta que quisiera formularte dice así: mi duda es si el enunciado fáctico al que se refiere el principio de precaución es, de hecho, al del peligro o probabilidad de ocurrencia, dado que lo que busca es evitar que el riesgo del error recaiga en la sociedad o el medio ambiente, y ante la duda el error caiga mejor por ejemplo, en el desarrollador que puede tirar o rellenar un ecosistema de manglar o causar un daño ambiental. Ya. Sobre eso en particular, yo no tengo una opinión formada, sí tengo una intuición de respuesta, pero de opinión, mejor dicho. Pero voy a replicar lo que me ha tocado ver a propósito del estudio del estándar de prueba y su relación con el principio precautorio. Y en términos generales, dice que aplica sobre cualquiera de los enunciados fácticos. La pregunta es, en rigor, si es que puede o no haber un estándar de prueba distinto para uno y otro enunciado fáctico. Esto, en términos generales, podría controvertir o ser contradictorio con algunos autores dentro de lo que es la tradición racionalista de la prueba, o la concepción tradicional que se tiene sobre los estándares de prueba, que generalmente se puede esperar de que es uno por proceso. Pero en particularmente, a propósito del principio precautorio, se dice, y en materia ambiental, me ha tocado ver de que prima o aprima en la doctrina comparada la idea de que puede ser más de un estándar de prueba, pueden ser variables, es decir, tener distintos niveles de exigencia y que operan sobre distintos enunciados fácticos. A propósito de la pregunta en concreto, si es que es sobre la gravedad o sobre la probabilidad de ocurrencia,
puede ser sobre las dos, como lo vengo señalando, y lo que han dicho es que cuando tiene que ver sobre la gravedad, si es que se estima, hay elementos de juicio que permiten predecir de que el riesgo puede ser suficientemente grave e incluso se justifica la aplicación de un estándar de prueba superior. Muchas gracias, Sebastián. Siguiendo con las dudas sobre el principio precautorio, hay varias preguntas que se refieren a voy a tratar de agrupar dos tipos de preguntas que se repiten. Una es, existe como se ha levantado una preocupación importante de, entonces, ¿cómo puede aplicarse el principio precautorio cuando no están debidamente determinados los estándares de prueba que se están utilizando como marco de argumentación para la sentencia? Y si estamos cayendo entonces en el supuesto de la definición que mencionaste al principio, me parece que era de Sonstein, donde decía que el principio precautorio puede convertirse en una herramienta que paraliza cualquier tipo de decisión posible. Y entonces creo que, a ver, si lo estoy entendiendo bien, lo que se está preguntando es, en todas estas sentencias que se han estudiado, no se definió qué estándar probatorio se estaba utilizando, sin embargo, se dijo que la Suprema Corte estaba utilizando el principio precautorio y los jueces debían utilizarlo. ¿Es posible esto? No, ¿No es posible? creo que entendí la pregunta. Primero, ya que veo que van a salir varias preguntas sobre el principio precautorio, traté de hacerle el quite, ¿eh? Traté de evitarlo completamente, pero fue imposible. Durante un tiempo me pasé estudiando mucho el principio precautorio y la noción de riesgo e incertidumbre, y en un minuto sentí que no me estaba yendo muy bien y decidí dejarla de lado y me persigue. Ha sido inevitable, pero me persigue el principio precautorio, los riesgos y la incertidumbre. Es inevitable por el área en la que nos dedicamos en todo caso, pero bueno. A propósito de lo que de la indeterminación del estándar de prueba, dado que en la sentencia no se trata, y la indeterminación que se ve también en su aplicación por parte de la doctrina comparada principalmente, que es lo que me ha tocado revisar con mayor profundidad, si existe la posibilidad o no, en definitiva, de que entonces el principio precautorio termine siendo lo que dice Sunstein. Un concepto ambiguo, vago, indefinido, y ahora no solamente en términos jurídico-normativos, sino que también en términos epistémicos, epistemológicos, dado que no podemos identificar cuáles son los grados de corroboración necesarios para su aplicación en la práctica. En principio, siendo crítico del principio precautorio, yo diría que sí. Creo que se genera ese fenómeno y en cierta forma la solución, como la han propuesto algunos autores, particularmente los mayores defensores del principio precautorio, y aquí yo cito a Elizabeth Fischer, una profesora de la Universidad de Oxford que ha escrito mucho sobre el principio precautorio. Ella dice que hay que asumir esta vaguedad o ambigüedad del principio precautorio, asumir de que siempre va a estar vinculada a la vaguedad y el desarrollo o evolución del concepto de incertidumbre, que está a su vez asociado a los desarrollos científicos en materia ambiental y a las complejidades que se puede dar en materia ambiental, y lo que uno puede exigir siempre en la aplicación del principio precautorio en definitiva, y con esto yo sí estoy de acuerdo, pero en términos generales, no estoy de acuerdo con toda la elaboración teórica de la profesora Fischer, es que en definitiva lo que se debe hacer es exigir una fundamentación adecuada del uso del principio precautorio y distinguir bien cuál es la funcionalidad específica que se le está otorgando, porque cuando yo hablé de las funciones epistémicas, pero en la práctica hay funciones políticas del principio probatorio, y dentro de las funciones jurídicas están las funciones probatorias, pero están las funciones interpretativas, funciones integradoras, funciones argumentativas, etc. Entonces, para mí, la justificación, la fundamentación es clave. Espero haber sido... Sí, a mí me parece que es muy claro y que es un tema además muy interesante. Voy a hacerte la última pregunta del principio precautorio para poder pasar a otros temas y que te deje de perseguir. Bueno, es que tiene creo que ver con lo que acabas de explicar. Si se solicita una argumentación sólida de cuándo se está utilizando y por qué el principio precautorio y para decidir cómo juega esto con la interpretación judicial mexicana de la inversión de la carga de la prueba y las cargas dinámicas de la prueba como respuesta absoluta a la invocación de este principio en el derecho ambiental.
Sí, una de las cosas que me llamó la atención de la invocación a la inversión de la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba, que no me refiero a la carga dinámica de la prueba, porque para mí ya criticar la carga de la prueba, la inversión de la carga de la prueba, conlleva atacar a su vez la carga dinámica de la prueba, pero dice relación con que se cita particularmente las sentencias que me tocó revisar, el Tratado de Escazú, el artículo 8.3 de Escazú. Y dicen, bueno, a propósito del artículo 8.3, señalan las Cortes, se deberán aplicar como si fueran las únicas herramientas en los contextos de incertidumbre y que pretende proteger el artículo número 8, la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Pero en definitiva, el enunciado del artículo 8, párrafo tercero del Tratado de Escazú, no es cerrado, no es taxativo. Señala como alternativas de aplicación de estos instrumentos. Y ahí es donde yo creo que, quizás criticando también a la concepción de la Corte en cuanto a que esta doctrina suya sea unívoca, porque no sabía si interpretarlo de esa forma o no. Creo que se deberían buscar alguna otra herramienta distinta a la inversión de la carga de la prueba, y mejor aún creo que sería identificar bien qué es lo que vamos a entender por carga de la prueba y sobre todo distinguir cuáles son los objetos de prueba. Porque a medida que hay una inversión de carga de la prueba, entre comillas, cambia el objeto de prueba para un sujeto porque se satisfajo un estándar de prueba determinado. Al satisfacerse ese estándar de prueba determinado asociado a esa carga probatoria, se traslada la carga probatoria y existe otro objeto de prueba y con el mismo u otro estándar de prueba y se genera un cambio, como señala un fenómeno, como señala el profesor Nieva Fenol, de que en definitiva todo lo que se denomina como inversión y carga de la prueba es la dinámica propia de la estrategia y táctica probatoria en un procedimiento. Es algo que va a estar pasando permanentemente mientras una parte se vea en complicaciones con respecto a la acreditación o verificación de un enunciado. Será más complicada esta pregunta, pero he entregado alguna noción. Pero muchas No, yo gracias. creo que es Sí. súper interesante y definitivamente me parece un tema que deberíamos empezar a discutir y discutir y discutir, porque es bastante en automático la asociación de que cada vez que se invocan principios como el de precaución o indubio pro natura, inmediatamente eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, ahora, siguiendo con para continuar con esta idea que iniciaste, tenemos esta pregunta. ¿Existen en otras latitudes prácticas judiciales similares a la reversión de la carga de la prueba en la que los jueces puedan imponer toda la carga probatoria a las autoridades estatales por razón de la especial situación de vulnerabilidad de un grupo en específico como las comunidades indígenas? Y esto me trae a la mente esta pregunta también, el argumento de la primera sala de la Suprema Corte en el amparo en revisión 307-2016 que comentaste sobre la asimetría que existe en los procesos ambientales muchas veces, en el procedimiento ambiental, que la Corte Mexicana dice es que muchas veces de un lado está una comunidad indígena, una comunidad no indígena, pero vecinos de un sitio, y del otro lado se están enfrentando a corporaciones con mucho más poder económico, al Estado, etcétera. Entonces, la Corte invita al juez a tratar de matizar esta asimetría utilizando estas instituciones procesales. Entonces, tenemos varias preguntas donde quisieran los participantes del Congreso saber si tienes experiencias del derecho comparado que puedas compartir sobre la utilización del principio precautorio y estas instituciones procesales en casos similares. Sí. Primero, una observación crítica a esa posibilidad, y que creo que la tocó Carmen también en un minuto en su presentación, es que sobre todo cuando existe asimetría de información, y entendiendo la asimetría de información por la capacidad de generar mucha prueba por parte de una de las partes, supongamos en este caso el proponente de un proyecto, que es una compañía transnacional que está elaborando un proyecto minero con muchos recursos, si es que se le traspasa completamente la carga de la prueba, se puede generar, sin entrar a discutir conceptos tales como estándares de prueba y todo lo demás, puede generarse el fenómeno de que presenta la prueba que solamente a ellos les resulta beneficiosa
y no se va a presentar, por ejemplo, la prueba que puede también permitir la resolución del conflicto, pero que no le resulta beneficiosa. Es decir, el problema o el conflicto de epistémico, por decirlo, respecto a la accesibilidad a la información que es relevante y suficiente, no se soluciona necesariamente con la inversión completa de la carga de la prueba. A propósito de experiencias, esa es una idea crítica a esa posibilidad. A propósito de experiencia, creo que es bien útil reflejar una sentencia del segundo Tribunal Ambiental de Santiago, de Chile, de acá, que fue citado también a propósito, es citado en uno de los pies de página de la sentencia de la 307, si me olvidaron los números ya, si no me equivoco. Sí, de la 307 del 2016. La citan por otro aspecto, pero lo que ocurrió en ese caso es que los reclamantes eran una comunidad indígena en contra del proyecto, era una demanda por daño ambiental en rigor. Era una demanda por daño ambiental en contra del proyecto Pascualama, que es el proyecto minero más grande binacional, por lo demás tenía una parte en Argentina y una parte en Chile, que se pretendía desarrollar, hoy en día está completamente truncado, pero no completamente, dicen que tiene algunas posibilidades de sobrevivir, pero bueno. Lo que ocurrió en ese caso es que los demandantes, si bien el tribunal reconoce de que había una connotación pública, de que permitía de que hubiera tanto una inversión de la carga de la prueba hacia el demandado, como por lo demás, se gatillaba también el deber de que el tribunal cumpliera su rol activo como investigador, siempre debe haber un mínimo minimorum, por decirlo así, en cuáles son las pruebas iniciales que justifican la pretensión del demandante, en este caso del demandante. A lo que voy con esto, con este ejemplo, que si bien no es un ejemplo legislativo, es más bien un ejemplo jurisprudencial, pero releva un punto súper interesante y que quizás tiene que ver o se puede aplicar con a propósito de las distinciones que dice, que se plantean en el derecho del common law de las cargas de la prueba, las distintas concepciones de la carga de la prueba, es que si bien se pueden gatillar estas posibilidades, resulta esencial de que al menos haya un mínimo de prueba, de indicios que sean lo suficientemente razonables, que puedan presentar los demandantes o los reclamantes o los recurrentes para que el juicio tenga sentido. Porque si se pretende depender completamente de la inversión de la carga de la prueba, caemos en el error epistémico que nombré al principio, y si se depende completamente de los tribunales para en su rol como investigadores activos, se puede generar también un desbordamiento y cantidad de demandas o reclamos, recursos tremendo. Gracias, Sebastián. Y ahora que has mencionado el Tribunal Ambiental, tenemos mucho interés, o sea, hay también preguntas, interés en si puedes compartir tu opinión sobre, bueno, primero, si puedes explicar un poco cómo se constituyeron los tribunales ambientales en Chile. Hay varias preguntas donde resulta de mucho interés, sobre todo para operadores del Poder Judicial en México, esta conformación de los tribunales donde hay un ministro, un magistrado que no es abogado, que es un científico, y nos preguntan mucho si esta composición más interdisciplinaria del tribunal tiene un papel determinante o no en la admisión y valoración de las pruebas. Y si en general puedes contarnos cómo funcionan desventajas, ventajas y sobre todo enfocarte un poco en si cambia o no tener a un experto científico como componente del tribunal en qué resulta de la valoración probatoria en los casos que conocen. Ya. Primero, sobre el origen de los tribunales ambientales en Chile. Se establecieron por la ley 20.600, que es del año 2010, y que es posterior a la 20.417. ¿Por qué voy con esto? La 20.417 es la ley que crea la nueva institucionalidad ambiental, particularmente la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero lo relevante de la relación entre estas dos leyes es que la razón de la creación de los tribunales ambientales, más antes que jurídica, es política. ¿Y por qué política? Porque cuando se creó la Superintendencia del Medio Ambiente, se estaba discutiendo el proyecto de ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, que por lo demás es la institución que teóricamente en Chile puede cursar las multas más altas del país.
el organismo fiscalizador con las multas más altas, iba a pasarse de un modelo de fiscalización en materia ambiental donde prácticamente no existía nada, a donde existía este monstruo con muchos poderes investigativos y con muchos poderes sancionatorios. Algunos gremios de regulados, eso es lo que cuenta la historia, impidieron al presidente en ese minuto que tramitara o propusiera en el Congreso un proyecto de ley para crear una institución. No se sabía en ese minuto si iba a ser administrativa o jurisdiccional, pero terminó siendo jurisdiccional, que funcionara como contrapeso a los poderes de la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces surgen los tribunales ambientales. ¿Okay? Ese es el origen de los tribunales ambientales. Más que haya estado planeado desde siempre, fue una reacción de pánico por parte de los regulados en el país. Respecto a cómo se aprecia la integración mixta con ministros científicos, como le dicen, y con abogados, son 2 abogados y un ministro científico. ¿Cuál es su rol que ha tenido en términos probatorios? Quiero decir que no he visto, siendo una persona que se está formando en razonamiento probatorio, no se ha visto, permiso, que creo que tengo mucho ruido acá. Perdón. No he visto una integración profunda y muy desarrollada, así atisbos de la introducción de conceptos propios del razonamiento probatorio e instituciones probatorias. Pero sí se ha visto un desarrollo muy profundo de ideas técnicos y científicas en la sentencia. Incluso algunas pasan a ser completamente desarrollos técnicos científicos a propósito de, por ejemplo, y aquí la utilización de modelos. Si es que la modelación que realizó determinada parte respecto de los posibles impactos que se hayan generado a propósito de las emisiones atmosféricas de un determinado proyecto, si es que ese modelo era o no un modelo válido de acuerdo a las metodologías que se debían haber utilizado, de acuerdo a las características de las emisiones que se pretendían modelar, si es que la información de entrada era o no era la información requerida para que ese modelo operara, y finalmente si es que las conclusiones que se infieren o que conlleva la aplicación de este modelo son o son válidas también, son o no son sesgadas, son o no son legítimas. Y en eso se ha visto mucha participación por parte de los ministros técnicos. Y había tenido una tercera patita la pregunta, si no me equivoco, ¿no? Pues sí, o sea, en general quieren preguntar si en tu experiencia esto transforma por completo las posibilidades de análisis probatorio o no en la aplicación del derecho ambiental chileno, o sea, esta composición, pero me O parece sea, que ha tenido... sí, creo que le entrega mucho potencial. Le entrega mucho potencial al contenido de la aplicación de las instituciones probatorias propiamente tal, porque las instituciones probatorias se podrían haber aplicado siempre. Lo que pasa es cuál es el contenido en el análisis. Por ejemplo, cuando hablamos de valoración de la prueba, ¿cuál es la prueba que vamos a estar valorando? Es distinto estar valorando prueba documental o una simple pericial en base a un análisis de fotografía en terreno, a cuando estamos hablando de la valoración de la prueba realizada por un análisis de imágenes satelitales que se pasan por un filtro que mide la vigorosidad de las especies vegetacionales en determinado lugar del país a lo largo del tiempo. Y ese análisis un poco más detallado, y la calidad de ese análisis de la elaboración probatoria, creo que lo pueden entregar la composición mixta de los tribunales. Creo que Muchas, hay muchos modelos que permiten eso, pero este modelo ha funcionado en ese sentido. muchas gracias. Es que hay, no sé si sepas esto, pero en México la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que se publicó en el 2013, estableció en un artículo transitorio que el Poder Judicial debería de valorar la creación de tribunales especializados en materia ambiental o optar por un modelo de especialización judicial en materia ambiental. Entonces, hay ahorita una discusión en curso sobre si conviene crear tribunales especializados o hacer, por ejemplo, como en Indonesia, un modelo de certificación y especialización para jueces. Entonces, bueno, la experiencia chilena siempre surge en la Sí, discusión. sí. Y yo, Súper interesante. Bueno, hay distintos, como tú dices, hay distintos modelos. Las razones para optar por uno u otro
pueden ser de lo más variadas. A mí lo que realmente el conflicto que me surge con la creación de tribunales especializados, no solamente para materia ambiental, es que precisamente dada la evolución de los conflictos jurídicos en general, todos se están volviendo más técnicos y especializados. Es decir, seguimos con esta tendencia de cada vez que estamos en una materia relativamente compleja, en la cual creemos que los abogados no van a ser capaces de poder hacerse cargo, los jueces abogados hacerse cargo de las complejidades propias de esa materia, se justifica la creación de un tribunal especializado. Entonces, vamos, la tendencia debería ser que toda la jurisdicción debería ser de tribunales especializados. Lo que no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que puede ser una eventual consecuencia. Claro. No, claro, yo sí, sí, definitivamente también hay cuestiones bastante difíciles como definir la jurisdicción de un tribunal ambiental, ¿no? Por ejemplo, en México, por ejemplo, que hay una jurisdicción agraria, pues muchas veces habría un traslape entre los conflictos agrarios, ambientales, Mm, etc. mm. Entonces, yo coincido contigo pues en que hay muchas maneras de hacerlo, pero la experiencia chilena, muchas gracias por compartir tu opinión. Siempre es bastante interesante en el contexto de la discusión mexicana. Sebastián, creo que tengo muchas preguntas más, pero también creo que se puede hacer bastante pesado estar en este diálogo que ya llevas tanto tiempo con nosotros aquí. Si me lo permites, te voy a formular dos preguntas más. Una tiene que ver al principio de tu presentación, explicabas la definición que se da en la sentencia también de los manglares del Amparo 307-2016 de la Suprema Corte sobre las notas esenciales del daño ambiental, sobre las notas de que, por ejemplo, nos dicen aquí de que no puede advertirse probablemente sino dentro de mucho tiempo, etcétera. Nos preguntan si podrías compartir si en tu experiencia existe algún tipo de interpretación judicial en el derecho comparado o chileno que pueda ayudar a resolver problemas como la legitimación activa para reclamar daños postergados o algún tipo de instituciones sobre prescripción del derecho a reclamar daños ambientales de persistencia desconocida en el tiempo. Mm. Al callo esa pregunta. Sí. En verdad, en este minuto no tengo, no me surge salvo la misma sentencia, porque el ejercicio que realiza la sentencia para determinar de qué eran legitimados activa en definitiva no se basa en una afectación probable, es decir, la generación de un riesgo, no en la afectación evidente o actual de sus garantías. Es decir, ya se tiene ahí una idea respecto de cómo proceder frente a los casos. La idea es cómo justificar, porque obviamente como también se señala en materia de análisis del principio de precaución, cuando hablamos de riesgos futuros, para efectos que se puedan generar en el futuro, no me gusta hacer la distinción tritómica, digamos, de tiempo, presente, pasado, futuro, pero en definitiva, mientras más adelante en el tiempo se puede materializar el riesgo o el daño, o configurar el riesgo o materializar el daño, más difícil va a ser su acreditación. Entonces, efectivamente va a tener que ver con una cuestión de valoración, de acreditación, de medios de prueba y finalmente de cuál es la configuración jurídica del riesgo, que tengo para mí otro tema, digamos. Todo un tema. Sí. Muchas gracias. Última pregunta, Sebastián. En algunas sentencias como esta misma y otras que se han difundido de cortes en el derecho comparado, como la Suprema Corte Argentina y, y el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, hay algunos postulados de un principio denominado indubio pro natura. Me parece que hay una sentencia argentina, incluso el caso Majul reciente, donde la Corte Suprema de la Nación Argentina formuló el principio indubio pro aqua. Y nos preguntan si crees que esta es una variación del principio precautorio que pueda reducir el rigor de prueba que se necesita sobre el riesgo y el daño, o una formulación de un principio completamente diferente. Voy a ser súper crítico. Si bien asumiendo de que no lo he revisado, no lo he estudiado en detalle, como por ejemplo sí he estudiado el principio precautorio, a mí no me convence en las aplicaciones que he visto del principio, el del indubio pro natura o ahora el indubio pro aqua, desde una perspectiva analítica, su funcionalidad
más allá de lo que se pueda desprender del principio precautorio, tal como veo que desde el principio precautorio a veces dudo de su funcionalidad, que no se pueda desprender de la aplicación del principio de razonabilidad. Entonces, creo que prefiero en este minuto, desde una perspectiva crítica, pensar de que es una variación del principio precautorio, sin perjuicio de que en la sentencia de la 307 del 2016 lo dicen al revés, que el principio precautorio es una especie de variación del individuo pro natura. Esa cuestión no la quise ni tocar, no me quise meter ahí porque, como le digo, todavía estoy generando mi opinión al respecto. Jan, pues muchísimas gracias por esta excelentísima conferencia. Otra vez, muchísimas gracias por el gran reto que implica estudiar sentencias de otra jurisdicción y de una manera tan profunda, brillante y detallada como lo has No, hecho. Yo en lo personal muchas espero gracias a que no usted, sea ¿verdad? la primera vez que estás con nosotros en la línea de Derecho y Medio Ambiente del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia. Espero que podamos tener muchas oportunidades de escucharte y de colaborar contigo. De entrada esperaremos con mucha emoción tu artículo en el libro que publicará el Centro de Estudios Constitucionales próximamente sobre este tema. Muchísimas gracias nuevamente por A usted, participar. en verdad, muchas gracias. Fue toda una travesía. Le puse harto empeño en entender cómo funcionaba el razonamiento del tribunal y la legislación propiamente tal. Así que no, le agradezco a ustedes por la oportunidad, lo pasé muy bien. Fue una oportunidad muy enriquecedora. Se lo agradezco. Gracias. Se nota ese empeño. Ahora nosotros tendremos que poner el mismo empeño en entender y dimensionar todas las implicaciones de tu reflexión y todas estas críticas tan interesantes y valiosas y los retos que nos abre sobre el proceso probatorio y la aplicación de los principios marco del derecho ambiental. Muchas gracias, Sebastián, de verdad. Otra vez, que solo sea la primera de muchas Por colaboraciones supuesto, en eso el Centro espero. de Estudios Constitucionales, espero yo también. Y pues a todos los participantes del Congreso, como podrán ver, estamos también cerrando con broche de oro esta sexta edición del Congreso Internacional de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales. Y para clausurarlo formalmente, tengo el orgullo de darle la palabra a la doctora Carmen Vázquez, que nos ha acompañado en todas las sesiones de este Congreso y que fue clave para su organización desde Girona. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos ya en esta última sesión. El tiempo se fue volando. Hace no mucho tiempo estábamos en la organización de todos los detalles del evento y ahora ya nos estamos despidiendo del mismo. Como habrán podido ver, como habrán tenido ocasión de reflexionar, el tema del uso del conocimiento experto en los tribunales es sumamente amplio. Es un tema gigantesco que da para discutir de muchísimos aspectos desde muy distintas perspectivas. Yo tengo ya muchos años dedicándome al análisis del conocimiento experto como fundamento de las decisiones judiciales y cada vez aprendo nuevas cosas totalmente distintas, cuanto más se profundiza en los diversos temas de aplicación del conocimiento experto. Es un tema sumamente apasionante también, en alguna medida porque nos exige ir más allá del derecho. Como han visto, para un análisis adecuado de los problemas, de ciertos problemas probatorios, es indispensable acudir a las áreas de conocimiento, tender esos vínculos del derecho de los juristas con los especialistas en áreas tan diversas como el ADN, cuestiones ambientales, la medicina, etcétera, etcétera. Es muy interesante también en ese sentido el abordaje de la prueba pericial. Toda esa necesidad de tender puentes con otras áreas también nos permite reflexionar sobre lo absurdo
del tratamiento tradicional que hemos pretendido hacer del conocimiento experto. Por ejemplo, buscar criterios, un listado de criterios que supuestamente nos permitiesen valorar cualquier tipo de conocimiento experto. A los jueces les permitiesen esto. Eso es imposible, es una tarea abocada al fracaso, porque precisamente, como hemos visto, los diversos problemas de las distintas áreas de conocimiento exigen perspectivas distintas, herramientas jurídicas también muy diversas. Claramente, tratar la prueba pericial no solamente supone tender puentes con las áreas de conocimiento, hay muchísimas cuestiones propiamente jurídicas que tenemos que tratar. Ver la mejor manera de que ese conocimiento experto, de que los desarrollos científicos sean útiles al proceso. En este sentido, en esa línea, no vale solamente tratar o analizar la prueba pericial o intentar sacar la prueba pericial del resto de la institución probatoria. Hay muchos problemas que sufre la prueba pericial, pero son, digamos, heredados de las instituciones probatorias más generales. Así que, como han visto también en varias de las ponencias, un análisis adecuado de los problemas probatorios del uso del conocimiento experto no solo nos supone saber sobre prueba pericial, sobre la regulación de la prueba pericial, sino de la institución probatoria en general. Y obviamente no solo de las reglas, sino de las inferencias que se pueden hacer de cómo tenemos que razonar en materia fáctica a partir de la información que nos brindan los expertos en un proceso judicial. Y en ese contexto, el diseño institucional que tengamos, como ahora mismo una de las últimas preguntas se discutía, ¿cuáles son las ventajas de tener tribunales expertos, por ejemplo, tribunales mixtos? Pues también va a delimitar en buena medida las discusiones en materia probatoria en este contexto. Así que estamos ante un tema muy amplio, de mucha complejidad, pero que no podemos huir de él. Sin lugar a dudas, estamos en la época de la ciencia y la tecnología y esto se refleja y se debe reflejar claramente en los tribunales y en nuestra práctica habitual en las prácticas probatorias habituales. Y esto es así con independencia si estamos en la jurisdicción civil, en la jurisdicción penal, en la laboral, en la administrativa, ambiental, etcétera. Esta ha sido también una de las riquezas de este Congreso, que ha permitido tratar diferentes problemas y así lo pensamos desde un inicio de jurisdicciones distintas, no solo abocarnos a una de ellas, al penal o al constitucional, sino intentar dar un escenario más amplio del uso del conocimiento, que del conocimiento experto están haciendo en los tribunales. Quiero dejar, subrayar, no me puedo permitir no subrayar la interrelación que se ha mostrado entre la teoría y la práctica en todos y cada uno de los seminarios que hemos tenido. Ese divorcio que muchas veces se pretende hacer entre la teoría y la práctica me parece absolutamente equivocado. La práctica no puede funcionar sin una herramienta teórica, sin un mapa conceptual adecuado, y tampoco la teoría puede avanzar si no mira los problemas reales que surgen en la práctica del derecho. Y me parece que en este Congreso se ha mostrado una interrelación realmente muy atractiva, muy interesante desde mi punto de vista, entre estos dos mundos, digamos, el teórico y la práctica. También hay que subrayar que uno de los objetivos del Congreso, como lo saben, para algunas de las sesiones, era el análisis de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo que se ha puesto muy en evidencia que hemos avanzado en el país, que se han puesto temas sobre la mesa en este contexto sumamente importantes. Evidentemente no estamos en un contexto perfecto, nos falta mucho por avanzar,
pero el hecho de que la Corte haya traído ya a colación en sus diversas sentencias temas tan importantes sobre el uso del conocimiento experto nos permite dar un paso. Evidentemente, para desarrollarnos en el sistema jurídico, un sistema jurídico no solo puede depender del tribunal más importante del país, de la Suprema Corte. Necesitamos también de los diversos operadores jurídicos, los jueces, los magistrados, los abogados, los fiscales, etcétera, que a la hora de decidir los casos, de plantear sus argumentos, desarrollen precisamente estas herramientas que se han introducido, que la Corte ha introducido y que además a partir de este Congreso pues hemos intentado analizar con mayor detalle. Así que también hay una tarea por hacer. Digamos, todos hay que aportar un poco nuestro granito de arena para mejorar nuestro sistema de justicia, para hacer una genuina justicia, por decirlo de esa manera. Espero que este Congreso les haya servido tanto como a nosotros para desarrollar nuestra cultura jurídica en materia de hechos que desafortunadamente todavía sufre de algunas pobrezas, que nos llevemos al menos dos cuestiones muy claras en materia probatoria y en concreto, si se quiere, sobre el uso del conocimiento experto. Cuando hablamos de valoración de la prueba, no podemos hablar de reglas rígidas. No se trata de dar una receta de cocina sobre cómo se tienen que valorar las pruebas. Se pueden desarrollar ciertas herramientas, pero va a depender siempre del caso concreto y del análisis que en ese caso se haga. Por lo tanto, no podemos esperar esa ideal que algunos pretenden o algunos esperan de tener recetas de cocina, reglas claras, precisas y que basta conseguirlas para tener una valoración racional de las pruebas. Es un trabajo mucho más arduo. Y una segunda cuestión, que renunciemos a las certezas. No hay certezas racionales, estamos en un espacio de las probabilidades. Eso nos abre muchas puertas, muchos retos, pero que no podemos cerrar los ojos tampoco ante ello y no podemos partir de un presupuesto totalmente erróneo como la posibilidad de las certezas racionales en el ámbito jurídico probatorio, como tampoco las hay en el ámbito científico. Estas son las reflexiones generales que quería compartir con ustedes a manera de cierre. Por último, quiero agradecer enormemente a todos y cada uno de los ponentes que nos han acompañado, que se han tomado de una manera muy seria el análisis de las sentencias de la Corte, han intentado hacer una exposición y creo que lo han logrado con gran éxito, clara, contundente y también ofreciendo herramientas para seguir el desarrollo de estos temas. Hemos tenido ponentes de prácticamente, varios países de América Latina, Brasil, Chile, Argentina, obviamente México, España, Perú y por supuesto también nos han acompañado algunos ponentes españoles. Agradezco muchísimo a la Suprema Corte de Justicia toda la inversión, el esfuerzo institucional que está haciendo por poner sobre la mesa estos temas y por llevarlos hasta su pantalla, llevarlos hasta su casa para que todos mejoremos en estas cuestiones. Evidentemente, de forma muy personal, Ana María Ibarra, que ha estado al frente de todo esto y que sin ella hubiese sido imposible hacer este congreso. Por supuesto, a Ale Rabasa, que es la mano técnica de todo el Congreso y que nos ha apoyado de una manera increíble en todos y cada uno de los pasos para la realización del evento. Y por supuesto a todos los participantes, a todos los que han estado ahí día tras día detrás de la pantalla, acompañándonos, enviándonos las preguntas. Yo debo decir que estoy muy asombrada de la
de lo interesante que son las preguntas que plantean, de todo lo que puede dar para discutir cada uno de los temas, conocer la práctica que tienen en ellos, etcétera, etcétera. También hemos tenido participantes de muy diferentes países. Esperamos que la experiencia de la Suprema Corte Mexicana les haya sido útil, que también les haya permitido desarrollar estos temas, analizar estos temas en sus países. Y nada, muchísimas gracias. Como ya les había adelantado también Alejandra Rabasa, en breve tendremos el libro de este congreso. Tiene como objetivo igual apoyarles en la mejora de la cultura jurídica, de sus prácticas, etcétera. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora Carmen Vázquez. Siempre un gran orgullo cualquier oportunidad de colaboración contigo. Y ahora nos dará unas palabras para clausurar este congreso la doctora Ana María Ibarra, directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Ale. Me dieron muchas ganas de aplaudir. Lástima que no se puede a través de este medio, pero bueno, después del fabuloso cierre que hizo Carmen Vázquez, me queda muy poco por decir, ¿no? Nada más que, pues, esta serie de conferencias, pues, nos plantean retos muy grandes a la judicatura en México, a esto que llamó Carmen, pues aprender a vivir con incertidumbre, ¿no? Primero, aceptar la incertidumbre dentro de nuestros procesos judiciales, a asimilarla, que es pues con natural, ¿no? A la búsqueda de la verdad en los juicios. Yo creo que este tiene que ser un punto, una lección muy importante, ¿no? Sobre la cual podemos pues partir y desarrollar todo lo demás, ¿no? Partir de esto para poder empezar a pensar en estándares de prueba y a pensar en la forma en que lidiamos con este tipo de evidencia científica o técnica. Y pues yo me quedo de verdad muy, muy complacida con esta serie de conferencias, con la calidad de los ponentes, con el compromiso que dedicaron en la revisión de cada una de estas sentencias que yo lo sé por mi experiencia dentro de la Suprema Corte, pues que no es sencillo a veces seguirle la pista a lo que quiso decir la Corte o las salas en estas sentencias que muchas veces pues, son muy largas y tienen muchos problemas argumentativos. Bueno, estamos introduciendo en la Corte estos temas que, como decía Carmen, pues son, pues yo creo que sí, ¿no? Un primer paso en avanzar hacia un análisis una racional de la prueba y de la evidencia científica. Y pues sí quiero destacar que esto es, esta digamos como interacción entre los teóricos y entre estos fabulosos académicos y las sentencias de la Corte es una cosa que se ha dado por primera vez en México, ¿no? Nunca se había llamado como a esta reflexión seria, crítica, rigurosa de lo que está haciendo la Corte. Y yo creo que esto, bueno, quiero también darle un agradecimiento al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tener esta flexibilidad de, pues que se discutan, de darnos esta opción de que se discutan y enriquezcan estas sentencias, ¿no? Solo así, a partir después de estas críticas serias, es que se podrá mejorar la calidad de la judicatura en nuestro país. Y bueno, como decía Carmen, quiero resaltar que esto va a quedar en un libro que esperamos por ahí de marzo, ya esté ahí colgado y esté publicado, donde ustedes van a poder ver pues todos estos análisis que realizaron estos expertos, pues ya de una forma a modo de artículo, vaya. Y bueno, pues también decirles y hacer como aquí algún comercial, ¿no? En el sentido de que esta serie de conferencias, pues creo que también se puede ver como acompañada con el cuaderno de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales, donde analizamos las sentencias que ha sacado la Corte, donde ha incorporado evidencia científica, ¿no? Yo creo que este también puede ser un buen material para
junto con el libro para ir siguiendo como la pista a la Corte de cómo ha incorporado en sus decisiones este tipo de evidencia, ¿no? Y finalmente, pues agradecer de verdad enormemente a Carmen Vázquez el haber organizado, el haber traído a estos grandes expertos, el rigor con que hace todo y aparte la pasión y el amor, pues también por su país se nota, ¿no? En esta organización y en el resultado de lo que fue este congreso. De verdad que yo quedo muy, muy complacida. Espero también que todos los espectadores, que tuvimos 7,000 más o menos como en promedio por cada sesión, que me parece pues un número fabuloso, más las repeticiones que se van a estar dando de estas conferencias que ustedes van a poder ver también en nuestra biblioteca del Centro de Estudios Constitucionales. Y a la Universidad de Girona, por supuesto, también por habernos acompañado en todo este proceso. Y al Instituto de la Judicatura, Casas de la Cultura Jurídica, que también nos han proporcionado la plataforma y los medios tecnológicos para hacer todo esto posible. Bueno, todo el equipo técnico, que la verdad, a pesar de los problemas pues que siempre el internet y la tecnología puede tener, yo creo que ha pues salido excelente y hemos tenido todos la posibilidad de ver estas charlas de forma muy fluida. Y pues también muy especialmente a Ale Rabasa por su dedicación, esfuerzo, de que cada una de estas charlas saliera espléndidamente. Muchas gracias, Ale, por la organización de todo este evento. Y pues nada, de verdad que muy contenta. Sigan, por favor, muy atentos a todas las actividades del centro. Todavía no se acaba el año, todavía nos quedan por ahí muchos seminarios pendientes y los invito también a que por favor se inscriban, regístrense en la Feria Internacional del Libro Jurídico, que va a estar fabulosa. El programa está increíble. Hemos logrado traer a grandes académicos internacionales y nacionales para presentarles pues libros de vanguardia en 3 ejes fundamentales. Otra vez vamos a seguir insistiendo sobre pruebas, sobre el análisis racional de la prueba, sobre daños. También tenemos esta otra línea que estamos enfatizando en la Feria Internacional del Libro Jurídico y pues sobre derecho constitucional en general, ¿no? De verdad tenemos un panel de lujo para, un programa de lujo para la feria. Así que por favor inscríbanse y pues síganos en las redes al centro y en todas las actividades que estamos realizando. Muchas gracias.